Un campeón no nace únicamente de las circunstancias favorables, ni de un talento que parece casi divino. La verdadera esencia de un campeón se forja en el interior, en un espacio invisible, donde la mente dirige el rumbo de la vida. Tener una mentalidad de campeón significa creer en tu capacidad aun cuando todo alrededor parece indicar lo contrario. Significa mirar los obstáculos, no como muros infranqueables, sino como pruebas que fortalecen los músculos del alma. Esta mentalidad no es exclusiva de los deportistas, de los grandes empresarios o de los líderes mundiales. Está al alcance de cualquiera que decida disciplinar su mente y su corazón para aspirar a más, para negarse a vivir en la mediocridad y para comprometerse con la excelencia en cada paso. Desde niños, muchos crecimos con la idea de que un campeón es alguien que gana medallas, levanta trofeos o recibe aplausos de multitudes. Sin embargo, la verdadera victoria comienza mucho antes de esos reconocimientos visibles. Empieza en la forma en que piensas cuando nadie te observa, en el tipo de decisiones que tomas en lo oculto, en cómo respondes a las derrotas y en cómo te levantas cuando todo parece perdido. Los campeones son aquellos que se entrenan primero en la mente, que deciden que rendirse no es opción y que, aunque tengan miedo, eligen avanzar. La diferencia esencial entre un campeón y una persona promedio está en su perspectiva. Mientras unos se quedan atrapados en lo que no pueden controlar, los campeones enfocan su atención en lo que sí está en sus manos. Mientras algunos se lamentan por lo que no tienen, los campeones sacan el máximo provecho de lo poco o mucho con lo que cuentan. Esta capacidad de enfoque y resiliencia mental es lo que les permite alcanzar niveles extraordinarios en cualquier área de la vida. Tener mentalidad de campeón no significa que jamás sentirás dudas o que nunca fallarás. Significa que cuando el fracaso toque tu puerta, no lo verás como una sentencia final, sino como un maestro que te enseña lo que aún debes aprender. Significa que cuando los demás se burlen de tu visión, tú mantendrás la convicción firme de que tu sueño es válido y que tu esfuerzo lo hará realidad. Significa que, aunque otros se detengan por miedo, tú seguirás caminando porque sabes que la victoria no está reservada para los más fuertes físicamente, sino para los que perseveran con la mente y el corazón en orden. Un campeón sabe que todo comienza con una decisión, la de no conformarse. Quien se conforma nunca alcanza más de lo que ya tiene. Quien decide superarse abre la puerta a un camino lleno de desafíos, pero también lleno de recompensas. Por eso, en este viaje hacia descubrir cómo pensar, actuar y decidir como los grandes triunfadores, el primer paso es aceptar que la batalla más importante se libra dentro de ti. Si ganas allí, tarde o temprano ganarás también en el exterior. Un proverbio antiguo dice que, tal como piensa en su corazón, así es él. Esa frase resume la verdad más poderosa sobre la mentalidad de un campeón. Tu vida siempre seguirá la dirección de tus pensamientos más profundos. Si piensas en fracaso, vivirás limitado. Si piensas en victoria, encontrarás la manera de alcanzarla. La diferencia entre los que se quedan en el camino y los que llegan hasta la meta está en cómo piensan cuando la prueba es más dura. La mente de un campeón no se rinde, no se doblega, no se detiene. Avanza con firmeza hacia lo que importa. Este es el fundamento de todo lo que vamos a construir juntos, en las siguientes partes. Comprender que la mentalidad lo es todo. No importa si tu meta es personal, profesional, espiritual o financiera. El mismo principio se aplica en cada área de la vida. La forma en que piensas determinará la forma en que actúas, y la forma en que actúas definirá tu destino. Por eso, hoy te invito a comprometerte con algo, dejar atrás la mentalidad de víctima y abrazar la mentalidad de campeón. La mente es como un terreno fértil. Todo lo que siembres en ella dará fruto tarde o temprano. Siembra pensamientos de derrota y cosecharás inseguridad, miedo y parálisis. Siembra pensamientos de victoria y empezarás a ver cómo se abren caminos donde antes solo había puertas cerradas. Los campeones han comprendido esta ley invisible y la utilizan a su favor. No se trata de negar la realidad, ni de fingir que no hay problemas, sino de entrenar la mente para responder de manera diferente ante las circunstancias.
Cuando observas a los grandes triunfadores, descubres que ellos no son inmunes a los fracasos ni a las dificultades. Al contrario, la mayoría ha pasado por tormentas intensas, pérdidas dolorosas y traiciones inesperadas. Sin embargo, lo que los distingue es la manera en que procesan esas experiencias. Mientras muchos permiten que una caída los etiquete como fracasados, los campeones interpretan esa misma caída como parte del entrenamiento que los llevará a un nivel superior. Su pensamiento no se queda atrapado en el error, sino que lo traduce en aprendizaje. Piensa por un momento en aquellos que admiras, ya sean atletas, líderes, empresarios o personajes de fe. Todos ellos tienen en común una disciplina mental que los mantiene enfocados cuando otros ya han renunciado. El secreto está en lo que dicen a sí mismos cuando nadie más los escucha. La autoconversación, ese diálogo interno que mantenemos constantemente, es uno de los factores más determinantes en el camino hacia el éxito. Si en tu interior repites frases como no puedo, es imposible o no tengo lo necesario, tu vida se alineará con esas declaraciones. Pero si, aun en medio del dolor, te recuerdas que eres capaz, que tienes un propósito y que lo que hoy enfrentas es temporal, tu mente encontrará la fuerza para seguir adelante. La Biblia enseña que debemos renovar nuestra mente cada día. Esto no es un consejo religioso limitado al ámbito espiritual, sino un principio universal. El pensamiento se contamina con dudas, temores y creencias limitantes, y solo renovándolo constantemente podrás mantenerte en la dirección correcta. Los campeones saben que la mente no puede quedarse inactiva. Si no la diriges, otros la dirigirán por ti. Por eso protegen lo que escuchan, lo que leen y con quienes se rodean. No permiten que la negatividad de los demás contamine la semilla de fe que llevan en el corazón. Una de las grandes trampas que impiden desarrollar mentalidad de campeón es la comparación. Cuando te mides con los logros de otros, tu pensamiento se llena de frustración y envidia. Pero los campeones entienden que cada uno tiene un camino único, que el verdadero rival no es la persona de al lado, sino la versión de ti mismo que decide rendirse. Por eso concentran sus pensamientos en crecer un poco más cada día, en ser mejores hoy de lo que fueron ayer. Su medida de éxito no es la competencia externa, sino la fidelidad interna a su propósito. Ahora bien, no basta con pensar en positivo de manera superficial. La mentalidad de campeón requiere convicción profunda, aquella que resiste los golpes de la vida. Puedes decir que crees, pero tu verdadera creencia se revela en el momento de la crisis. Es allí donde el pensamiento arraigado en fe se convierte en tu mayor fortaleza. Los campeones deciden en esos instantes críticos alimentar la esperanza en lugar de ceder al temor. Deciden ver posibilidades donde otros solo ven barreras, y esa manera de pensar, con el tiempo, se traduce en resultados extraordinarios. Si quieres cultivar esta mentalidad, comienza por observar tu diálogo interno. Pregúntate, ¿qué semillas estoy plantando en mi mente cada día? ¿Son palabras de vida que me impulsan? ¿O son frases de derrota que me paralizan? Recuerda que tu mente siempre dará fruto, y tú eres el responsable de lo que crezca allí. Un campeón no espera que alguien más siembre en su terreno. Él mismo elige las semillas correctas. Así que decide hoy alimentar tu mente con lo que edifica, con lo que fortalece, con lo que te recuerda que fuiste creado para alcanzar más de lo que imaginas. Porque cuando cambias tu manera de pensar, inevitablemente cambiará tu manera de vivir. Un campeón no se define solo por lo que piensa, sino por lo que decide hacer con esos pensamientos. La vida nos presenta constantemente cruces de caminos, donde debemos elegir quedarnos en la comodidad o avanzar hacia lo desconocido, aferrarnos al pasado o abrazar el futuro, escuchar la voz del miedo o seguir la voz de la fe. En esos momentos, lo que marca la diferencia no es el talento, ni siquiera la preparación, sino la capacidad de tomar decisiones firmes y mantenerse fiel a ellas. La indecisión es uno de los enemigos más grandes del éxito. Hay personas con dones extraordinarios que nunca alcanzan su propósito porque pasan demasiado tiempo dudando, posponiendo, esperando a que todas las condiciones sean perfectas. Los campeones entienden que la perfección no existe
y que la oportunidad no siempre golpea 2 veces. Por eso actúan, aun con dudas, aun con temores, pero actúan. Cada decisión los mueve un paso más hacia el lugar que sueñan. Decidir no significa que no tengas miedo. Al contrario, muchas de las decisiones más importantes de tu vida las tomarás con miedo en el corazón. Pero un campeón sabe que el miedo no debe paralizarlo, sino impulsarlo. Si algo genera temor, probablemente ahí hay un terreno de crecimiento. La diferencia entre el que triunfa y el que fracasa es que uno deja que el miedo lo controle, mientras que el otro decide avanzar a pesar del miedo. Mira a los grandes personajes de la historia, tanto bíblicos como contemporáneos. Moisés decidió enfrentar a Faraón, aun sabiendo que ponía en riesgo su vida. David decidió enfrentarse a Goliat cuando todos los demás retrocedían. Jesús decidió ir a la cruz por amor a la humanidad, aun sabiendo el dolor que eso implicaba. Cada uno de ellos entendió que su destino estaba más allá de la comodidad inmediata, y eligió con valentía. Así también ocurre con los campeones modernos, empresarios que arriesgaron todo para levantar un sueño, atletas que decidieron entrenar cuando nadie los veía, líderes que se mantuvieron firmes, aun cuando el costo era alto. Una decisión tiene poder, porque crea dirección. Si hoy decides levantarte más temprano para invertir en tu desarrollo personal, esa pequeña elección, repetida día tras día, trazará un camino que cambiará tu destino. Si decides perdonar en lugar de vivir atado al rencor, abrirás la puerta a nuevas oportunidades y relaciones sanas. Si decides persistir cuando todo parece perdido, tarde o temprano cosecharás fruto. El problema es que muchos viven tomando decisiones a medias. Dicen que quieren cambiar, pero siguen en las mismas costumbres. Dicen que quieren éxito, pero no dejan de alimentar hábitos que los alejan de él. Un campeón, en cambio, comprende que una decisión verdadera implica renuncia. Cuando decides algo, necesariamente dejas atrás otras opciones. No puedes caminar en 2 direcciones al mismo tiempo. Por eso Jesús dijo que nadie puede servir a 2 señores. Amarás a uno y despreciarás al otro. La mentalidad de campeón requiere definir a qué le vas a decir sí y a qué le vas a decir no, aunque duela. El poder de tus decisiones no solo afecta tu vida, sino también la de quienes te rodean. Una sola elección puede inspirar a otros o arrastrarlos contigo hacia la derrota. Los campeones tienen esto claro, y por eso deciden con responsabilidad. Saben que son ejemplo para su familia, sus amigos, su comunidad. No toman decisiones impulsivas que destruyan lo que construyeron con esfuerzo. Evalúan, piensan, pero no se paralizan, actúan con fe. Y recuerda algo clave: no tomar una decisión también es decidir. Si te quedas inmóvil, la vida decidirá por ti. Un campeón no se permite ser arrastrado por la corriente. Él dirige su barco, aunque el viento sea fuerte. Decide hoy hacia dónde quieres llevar tu vida. No esperes a mañana, porque mañana nunca llega. El momento de decidir es ahora, y cada instante cuenta. Un campeón no nace en el momento de la victoria, sino en los días silenciosos de disciplina, cuando nadie lo ve, cuando no hay aplausos ni reconocimientos. La gloria pública siempre es el resultado de un sacrificio privado. Y aquí está uno de los mayores secretos de quienes alcanzan la cima. Entienden que la disciplina es más poderosa que la motivación. La motivación puede levantarte un día, pero si no hay disciplina, esa chispa se apaga rápidamente. La motivación es como el viento, viene y va, cambia de dirección. A veces es fuerte, a veces apenas se siente. Pero la disciplina es como el timón de un barco. Mantiene el rumbo aun cuando los vientos son contrarios. Un campeón sabe que no siempre tendrá ganas de entrenar, de estudiar, de trabajar en sus metas, pero se levanta y lo hace de todos modos porque entiende que la victoria no espera a los inconstantes. La Biblia misma nos enseña este principio. El apóstol Pablo comparó la vida con una carrera, diciendo que todos los que luchan, de todo se abstienen para alcanzar la corona incorruptible. Eso significa que un campeón aprende a negarse a sí mismo en muchas cosas, no porque esas cosas sean malas necesariamente, sino porque sabe que lo alejan de su meta.
Igual que un atleta que se priva de ciertos alimentos o placeres porque tiene un objetivo mayor, ganar la carrera. La disciplina también es un acto de amor propio y de fe. Amor propio, porque eliges lo que es mejor para ti, aunque no siempre sea lo más placentero en el momento. Fe porque crees en un resultado que aún no ves, y trabajas consistentemente para alcanzarlo. El campeón no ve la disciplina como un castigo, sino como un puente que lo acerca cada día a la vida que sueña. Piensa en alguien que admiras profundamente, ya sea en el deporte, en los negocios o en la fe. Lo que ves en público, esa seguridad, esa excelencia, ese dominio, es simplemente la manifestación visible de años de disciplina oculta. Madrugadas en soledad, decisiones difíciles, sacrificios silenciosos que casi nadie conoce. El éxito nunca es un accidente. Es el fruto de miles de pequeñas elecciones repetidas con constancia. Ahora bien, la disciplina no significa rigidez sin vida. No es esclavitud, sino libertad. Sí, libertad. Porque cuando no eres disciplinado, eres esclavo de tus emociones, de tus antojos, de tus impulsos. Pero cuando entrenas la disciplina, eres libre para elegir lo que realmente importa, en lugar de ser arrastrado por lo que simplemente se siente bien en el momento. Un campeón sabe que la disciplina construye carácter, y el carácter sostiene el éxito. De nada sirve alcanzar la cima si no tienes el carácter para mantenerte en ella. Hay personas que llegan alto rápidamente, pero caen igual de rápido porque no desarrollaron la disciplina necesaria para sostener lo alcanzado. El verdadero triunfo no es solo llegar, sino permanecer. Y eso solo lo logra quien cultiva la disciplina día tras día. Así que pregúntate hoy, ¿qué disciplinas necesito desarrollar para acercarme a mi sueño? Tal vez sea levantarme más temprano para orar, para estudiar o para entrenar. Quizás sea aprender a administrar mejor mi dinero, a controlar mi temperamento, a cuidar mi cuerpo. Recuerda, lo que no domines, tarde o temprano te dominará. Un campeón no espera condiciones ideales, no depende de emociones pasajeras. Se entrena en la disciplina como un soldado que sabe que un día tendrá que enfrentar la batalla. Y cuando esa batalla llega, su victoria no es fruto del azar, sino del entrenamiento constante. Un verdadero campeón no se define por la ausencia de problemas, sino por la manera en que responde a ellos. La adversidad no es un muro destinado a detenerte, sino una escuela que te entrena, te moldea y te prepara para un nivel más alto. De hecho, si analizas la vida de los grandes triunfadores, verás un patrón común. Todos pasaron por momentos oscuros, por fracasos dolorosos y por pruebas que parecían insuperables. Sin embargo, en lugar de rendirse, eligieron ver en la adversidad una oportunidad. La Biblia lo ilustra de manera poderosa. José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Sin embargo, todo ese dolor fue el camino que lo llevó al palacio de Faraón, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Lo que parecía una desgracia, se transformó en el entrenamiento necesario para el cumplimiento de su propósito. Esa es la mentalidad de un campeón. Entender que los procesos duros no son finales, sino preparativos. Cuando enfrentas un obstáculo, tienes dos opciones: verlo como una excusa para detenerte, o como una oportunidad para fortalecerte. El campeón siempre elige la segunda. Donde otros ven derrota, él ve entrenamiento. Donde otros ven pérdida, él ve lección. Donde otros ven un camino cerrado, él ve la posibilidad de construir una salida diferente. Los grandes triunfadores saben que las pruebas son el fuego que purifica el oro. La comodidad nunca forma campeones, solo la dificultad tiene la capacidad de sacar a relucir lo que realmente llevamos dentro. Por eso, mientras muchos maldicen la adversidad, los campeones la agradecen, porque entienden que sin ella jamás habrían desarrollado la fuerza interior que hoy poseen. Imagina un atleta que nunca se enfrenta a la resistencia. ¿Cómo desarrollaría músculo? ¿Cómo ganaría velocidad o resistencia? Es imposible. Del mismo modo, en la vida, las cargas y luchas que enfrentamos son el gimnasio del alma. Cada caída te da experiencia, cada herida te da sabiduría, cada fracaso te da resiliencia.
El campeón no se deja atrapar por la autocompasión. No dice, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple pregunta cambia la perspectiva, porque en lugar de quedarte atrapado en el dolor, comienzas a ver posibilidades. El campeón no niega la realidad de la dificultad, pero tampoco se rinde ante ella. La enfrenta con valentía, sabiendo que la prueba de hoy puede convertirse en el testimonio de mañana. El mismo Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la mentalidad de campeón. No es la ingenuidad de creer que nunca habrá problemas, sino la confianza de que, con fe, disciplina y perseverancia, los problemas no tienen la última palabra. Cada adversidad trae consigo la semilla de un crecimiento, pero esa semilla solo florece en el corazón de quienes están dispuestos a ver más allá del dolor inmediato. El campeón sabe que lo que hoy parece una pérdida puede ser la preparación para un mañana de victoria. Como decía un escritor, las cicatrices son prueba de que fuiste herido, pero también de que fuiste sanado y seguiste adelante. Por eso, la próxima vez que enfrentes un desafío, no huyas ni te paralices. Pregúntate qué tipo de campeón quieres ser. Si tu mente se enfoca en el miedo, te debilitarás. Pero si tu mente se enfoca en la fe y en la oportunidad, tu espíritu se fortalecerá. La diferencia entre quien triunfa y quien se rinde no está en la magnitud de la adversidad, sino en la mentalidad con la que la enfrenta. Un campeón convierte los obstáculos en escalones, no los evita, los usa para subir más alto. Sabe que cada golpe de la vida puede ser un ladrillo en la construcción de su fortaleza interior. Al final, no es la adversidad lo que te define, sino lo que decides hacer con ella. Un verdadero campeón no se deja controlar por lo que ve en el presente, sino por lo que cree en lo profundo de su corazón. Cuando las circunstancias parecen adversas, cuando los recursos escasean o cuando los caminos se cierran, lo que sostiene al campeón es la fe y la claridad de su visión. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la visión es la imagen del destino al que Dios lo ha llamado. Si observamos a los grandes triunfadores de la historia, encontramos que todos ellos tuvieron la capacidad de mirar más allá del momento que estaban atravesando. Abraham, por ejemplo, salió de su tierra sin saber a dónde iba, sostenido únicamente por la promesa de que sería padre de una gran nación. Moisés se presentó frente al faraón, el hombre más poderoso de su tiempo, con una simple vara en la mano, porque creía en el llamado de Dios para liberar a su pueblo. David, aun siendo un joven pastor, enfrentó a un gigante que atemorizaba a todo un ejército, porque su visión estaba en la victoria que Dios ya había decretado. Esa es la esencia de la mentalidad de un campeón: caminar por fe, no por vista. El común de la gente se deja dominar por el miedo que provocan las circunstancias, pero el campeón sabe que los ojos físicos solo muestran una parte de la realidad. La visión espiritual y la fe revelan que hay un propósito mayor, un destino que todavía no se ve, pero que ya está escrito. La fe y la visión trabajan juntas como brújula. La visión te muestra hacia dónde debes ir, y la fe te da el valor para avanzar incluso cuando no ves el camino completo. Es como un navegante que se lanza al mar en la oscuridad de la noche. No ve la tierra firme, pero confía en la brújula que lo guía. Así actúa un campeón, confiando en que cada paso, aunque incierto, lo acerca a su destino. Muchos se paralizan porque quieren tener todas las respuestas antes de actuar. Quieren ver el camino completo, las garantías, la seguridad absoluta. Pero un campeón entiende que la vida no funciona así. Si esperas a que todo esté claro para moverte, nunca avanzarás. La visión se aclara mientras caminas, y la fe se fortalece en la acción. La mentalidad de campeón consiste en atreverse a dar pasos cuando otros retroceden. Se trata de confiar en que, aunque el presente sea confuso, el futuro tiene un propósito diseñado por Dios. El campeón no necesita tener todas las piezas del rompecabezas, porque confía en que con el tiempo cada pieza encajará en su lugar. La fe también permite al campeón levantarse una y otra vez, porque quien tiene visión no se queda atrapado en un fracaso temporal. Sabe que su destino no termina en la caída,
sino que cada tropiezo es parte del proceso que lo conduce a la victoria. La fe le recuerda que lo mejor está por delante, no por detrás. En la práctica, la fe y la visión funcionan como anclas en medio de la tormenta. Cuando el viento sopla fuerte y parece que todo se derrumba, el campeón no se hunde, porque está anclado a una convicción más fuerte que sus miedos. Su fe le asegura que no está solo, que hay un propósito en marcha, y que lo imposible puede convertirse en posible. Por eso, si quieres desarrollar una mentalidad de campeón, debes cultivar tu fe y fortalecer tu visión. Pregúntate constantemente, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué imagen tengo de mi vida ideal? ¿Qué destino sé en mi corazón que debo alcanzar? Y luego, aun cuando los recursos falten o los obstáculos aparezcan, sostente con la certeza de que Dios abrirá los caminos necesarios para que llegues allí. Un campeón no se rinde porque su mirada no está en lo que pasa hoy, sino en lo que cree que sucederá mañana. Vive con la convicción de que lo mejor está por venir y actúa de acuerdo con esa fe. La verdadera batalla de un campeón no comienza en un estadio, en una oficina, en un campo de guerra o en un escenario. Comienza en la mente. La mente es el terreno donde se gestan las victorias o las derrotas, mucho antes de que se manifiesten en el mundo exterior. Quien controla sus pensamientos, controla su destino. Un campeón entiende que la mente puede ser su mejor aliada o su peor enemiga. Si se deja dominar por pensamientos de miedo, duda o derrota, terminará actuando de acuerdo con esas ideas. Pero si alimenta su mente con convicciones de fe, esperanza y confianza, su vida será el reflejo de esa fortaleza interior. La Escritura lo dice claramente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23 y 7 ed. Esto significa que lo que piensas de manera constante determina lo que eres y en quién te conviertes. El enemigo más fuerte que enfrentamos muchas veces no está afuera, sino dentro. Es esa voz que dice, no puedes, no eres suficiente, vas a fracasar. Esa voz interna, si no se confronta, puede paralizar incluso al más talentoso. Los campeones se diferencian porque aprenden a dominar esa voz. No la niegan, pero no le dan autoridad sobre su vida. Cuando el pensamiento negativo aparece, lo reemplazan con palabras de fe, con verdades que edifican y fortalecen. El apóstol Pablo lo enseñó con claridad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un campeón sabe que no puede permitir que su mente se convierta en un campo abierto a cualquier pensamiento destructivo. Debe ser un guardián de su mente, seleccionando qué entra y qué se queda. Imagina tu mente como un jardín. Si dejas crecer cualquier semilla, pronto estará lleno de maleza. Pero si eliges plantar semillas de esperanza, confianza, disciplina y visión, tarde o temprano, cosecharás frutos de éxito. Los campeones invierten tiempo en cuidar ese jardín mental. Leen, escuchan mensajes edificantes, meditan en promesas de victoria y se rodean de palabras que inspiran. Dominar la mente no significa que nunca aparecerán pensamientos de derrota. Incluso los más grandes campeones los tienen. La diferencia es que ellos no permiten que esos pensamientos echen raíces. Llegan, pero son expulsados. En cambio, alimentan su mente con lo que refuerza su propósito. Un campeón también entiende el poder de la visualización. Antes de una gran batalla o un desafío, se ve a sí mismo triunfando. No es un simple ejercicio de motivación, sino una programación mental que le dice a su cerebro, esto es posible, esto es real, esto ya lo logré. Esa imagen interior es la que luego guía sus acciones en la realidad. Por eso, la disciplina de la mente es tan importante. No basta con entrenar el cuerpo, los talentos o las habilidades. Si la mente está debilitada, todo lo demás se derrumba. Los pensamientos determinan las emociones guían las decisiones, y las decisiones construyen el destino. Dominar la mente es, en última instancia, dominar la vida. El campeón se repite a sí mismo lo que sabe que es cierto. Soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me rindo, lo lograré. Estas frases no son simples declaraciones positivas,
Son anclas que afirman su identidad y su propósito. El que entrena su mente a pensar como un ganador, inevitablemente comienza a actuar como tal, y esa actitud lo conduce a resultados que otros consideran imposibles. El secreto no está en que nunca tuvo miedo, sino en que nunca permitió que el miedo dictara su camino. Así, la mentalidad de campeón consiste en aprender a identificar las batallas internas, expulsar los pensamientos destructivos y sembrar continuamente ideas de victoria. Porque al final, el mayor campo de batalla no es el exterior, sino el interior. Y quien vence allí, está destinado a conquistar en cualquier terreno. Un campeón no se hace en el día de la competencia, ni en el instante del reto, ni en la hora de la prueba. Un campeón se construye en lo secreto, en esas horas invisibles que nadie ve, en la rutina que parece pequeña pero que con el tiempo se convierte en una fortaleza inquebrantable. La disciplina diaria es el cimiento sobre el cual se levanta todo gran triunfo. Muchas personas sueñan con el éxito, con alcanzar metas enormes, con dejar huella en la historia. Sin embargo, no están dispuestas a abrazar la disciplina diaria que esas metas exigen. Quieren los resultados, pero no el proceso. Un campeón, en cambio, comprende que la disciplina es la llave que abre la puerta del destino. Sin disciplina, todo se queda en sueños vacíos. Con disciplina, los sueños toman forma y se convierten en realidad. La Biblia nos recuerda en Gálatas 6 y 7: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta verdad se aplica también a la vida del campeón. Cada día sembramos en nuestro carácter con nuestras decisiones. Y lo que parece pequeño, levantarse temprano, orar, entrenar, estudiar, trabajar con excelencia, con el tiempo se transforma en una cosecha de grandeza. Los campeones no esperan resultados inmediatos, confían en el poder acumulativo de la disciplina. La disciplina es ese compromiso inquebrantable con lo que sabes que debes hacer, aun cuando no tengas ganas. Es entrenar cuando estás cansado, estudiar cuando quisieras descansar, mantener la fe cuando la duda grita fuerte. No se trata de emociones, se trata de convicción. Los campeones entienden que las emociones cambian, pero el propósito permanece. Por eso, deciden obedecer al propósito y no a sus sentimientos momentáneos. Un ejemplo claro lo vemos en los atletas de alto rendimiento. La mayoría de personas ve únicamente la medalla, el trofeo, la ovación. Lo que no ven son las madrugadas frías, los entrenamientos extenuantes, las veces que tuvieron que renunciar a comodidades y placeres momentáneos por algo más grande. Esa renuncia constante es disciplina, y es allí, en ese terreno oculto, donde se forja la verdadera victoria. La disciplina también tiene un componente espiritual. Un campeón espiritual sabe que su fuerza no solo viene de sí mismo, sino de Dios. Por eso, su disciplina incluye hábitos como la oración, la lectura de la palabra, la meditación y la obediencia. Son prácticas que fortalecen su interior y le dan la claridad necesaria para mantenerse firme cuando la presión aumenta. Así como un atleta entrena sus músculos, un campeón espiritual entrena su espíritu para no ceder ante las tentaciones ni las pruebas. La disciplina diaria también se refleja en lo pequeño. Muchos piensan que solo cuenta lo grande, pero la verdad es que lo pequeño determina lo grande. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Una mente disciplinada se nota en detalles simples: llegar a tiempo, cumplir promesas, ser ordenado, cuidar su cuerpo, hablar con verdad. Estas pequeñas victorias diarias son las que lo preparan para las grandes batallas de la vida. Un campeón entiende que la disciplina no es una cárcel, sino un camino de libertad. Mientras muchos viven esclavizados por sus impulsos, la persona disciplinada es libre porque ha aprendido a gobernar sus deseos. Quien no tiene disciplina es esclavo de lo que siente, pero quien la practica es dueño de sí mismo. Esa es la verdadera libertad. Por eso, la mentalidad de campeón abraza la rutina, no porque sea fácil, sino porque sabe que cada paso, cada hábito repetido, cada esfuerzo silencioso es un ladrillo más en la construcción de su futuro. Y cuando llega el día de la prueba, no se sorprende,
porque ya se ha preparado. La victoria no es fruto de la suerte, es fruto de la disciplina. Recuerda siempre esto. La disciplina es el lenguaje de los campeones. Es lo que los distingue de los demás. Mientras otros esperan motivación, ellos simplemente hacen lo que tienen que hacer. Y esa constancia diaria, aunque parezca insignificante, se convierte en la fuerza que los eleva por encima de los demás. Si la disciplina es la estructura que sostiene la vida de un campeón, la perseverancia es el motor que lo impulsa cuando todo parece estar en contra. La perseverancia es más que resistencia. Es la decisión de seguir avanzando incluso cuando los resultados no llegan tan rápido como se esperaba, cuando el camino se llena de obstáculos, o cuando la voz interior susurra que sería más fácil rendirse. Los campeones saben que las grandes victorias no se obtienen de un solo salto, sino paso a paso, día tras día. La perseverancia es el arte de no detenerse. Puede que el camino sea lento, puede que las circunstancias sean adversas, puede que las fuerzas parezcan escasas, pero la perseverancia le dice al corazón: un paso más, no te rindas, sigue adelante. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí, la paciencia no es pasividad, sino perseverancia activa. Es ese espíritu que no se quiebra, que no renuncia a la meta porque confía en que la promesa se cumplirá. Un campeón sabe que la perseverancia es la semilla que asegura la cosecha. Imagina a un agricultor. Él siembra y sabe que no verá los frutos de inmediato. Debe esperar, cuidar la tierra, regar, proteger el cultivo. No abandona el campo porque no haya visto el fruto en la primera semana. Sabe que la semilla lleva su tiempo. Así es también la vida del campeón. Sabe que cada esfuerzo que hace, aunque no vea resultados inmediatos, está acumulando fuerza, está echando raíces invisibles, que un día darán fruto abundante. La perseverancia también se manifiesta en los momentos de fracaso. Un campeón no interpreta la caída como el final, sino como una lección. Donde otros ven derrota, él ve aprendizaje. Donde otros se rinden, él se levanta con más fuerza. El secreto de muchos triunfadores no es que nunca fallaron, sino que nunca se detuvieron después de fallar. La historia está llena de ejemplos de perseverancia. Piensa en Thomas Edison, quien al ser preguntado por sus miles de intentos fallidos en la invención de la bombilla, respondió: no fracasé, encontré miles de formas que no funcionaban. Esa mentalidad es la esencia de un campeón. No ver las dificultades como muros, sino como escalones hacia la cima. Desde la perspectiva bíblica, José es un claro ejemplo. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado, tuvo muchas razones para rendirse. Sin embargo, perseveró en su integridad, en su fe y en su confianza en Dios. Esa perseverancia lo llevó de la cárcel al palacio, de esclavo a gobernador de Egipto. Su historia demuestra que la perseverancia es capaz de transformar la peor adversidad en la mayor bendición. La perseverancia también tiene un efecto en el carácter. Cada vez que decidimos seguir adelante a pesar del dolor o de las dudas, nuestra mente se fortalece. Nos convertimos en personas más resistentes, más maduras, más capaces de enfrentar retos futuros. Un campeón no solo ve la meta final, sino que disfruta del proceso, porque sabe que cada obstáculo lo está moldeando para ser más fuerte. Y es importante entender que la perseverancia no significa avanzar siempre a gran velocidad. A veces perseverar es simplemente no retroceder, mantenerse firme aunque el viento sople fuerte, aunque la tormenta arrecie. Hay días en que la victoria es simplemente resistir. Y resistir, en esos momentos, también es ganar. Un campeón entiende que la perseverancia está profundamente ligada a la esperanza. No se trata de una terquedad vacía, sino de una confianza en que lo que persigue tiene sentido, en que lo que anhela vale la pena. La fe en Dios alimenta esa esperanza. Saber que no caminas solo, que hay un propósito mayor detrás de cada paso, le da la energía para continuar cuando otros se rinden. La perseverancia, entonces, no es un acto ocasional, es una mentalidad. Es decidir cada día que, pase lo que pase, voy a seguir avanzando. Aunque me cueste,
aunque tarde, aunque duela. Porque el campeón sabe que al final, el premio no es solo alcanzar la meta, sino en quién se convierte mientras camina hacia ella. En el viaje hacia la grandeza, hay un elemento que distingue a los campeones verdaderos de aquellos que se quedan a mitad del camino: la fe. La fe es esa brújula interna que les permite orientarse incluso en la oscuridad, cuando las circunstancias son confusas y las señales externas parecen desalentadoras. Un campeón no se guía únicamente por lo que ve, sino por lo que cree. La fe no es un sentimiento pasajero, ni un pensamiento optimista sin fundamento. Es la convicción profunda de que existe un propósito mayor, de que cada esfuerzo tiene sentido y de que la meta es alcanzable, incluso cuando el panorama actual parece negarlo. Como dice Hebreos 11, y un es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza es la que sostiene al campeón cuando las pruebas arrecian. Pensemos en los grandes triunfadores de la historia. Muchos de ellos no tenían los recursos, las conexiones o las condiciones favorables para alcanzar lo que lograron. Pero había algo que los sostenía. Una fe inquebrantable en que estaban llamados a algo más grande, en que podían alcanzar lo imposible. Esa fe les dio fuerzas para resistir las críticas, para superar las derrotas y para mantenerse firmes aun cuando todo parecía estar en contra. En la vida espiritual, encontramos innumerables ejemplos de campeones de la fe. Abraham, por ejemplo, salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la promesa de Dios. Esa fe lo llevó a convertirse en el padre de una nación. Moisés se presentó ante el faraón, el hombre más poderoso de su tiempo, armado solo con un bastón y la confianza en la palabra divina. David enfrentó a Goliat, un gigante que todos temían, con una honda y con fe en que Dios estaba con él. Un campeón moderno debe aprender de estas historias. La fe no significa ausencia de miedo o de dificultades, sino confianza en medio de ellas. Es el combustible que transforma un desafío en una oportunidad, un problema en un escenario para manifestar fortaleza. La fe, además, protege la mente del campeón contra la duda y el desánimo. Cuando las cosas no salen como se planean, la duda es la primera en aparecer, susurrando que no vale la pena seguir, que tal vez no eres lo suficientemente capaz, que nunca lo lograrás. Pero la fe responde con firmeza. Sigue adelante. Hay un propósito en cada paso. Lo que hoy no entiendes mañana será claridad. Un campeón con fe camina diferente. No se detiene a llorar sobre lo que perdió, porque cree que algo mejor le espera. No se aferra a lo que no funcionó, porque sabe que cada cierre de puerta es una guía hacia algo más grande. Su fe le da visión, y la visión es el mapa que lo lleva hacia adelante. Es importante recalcar que la fe no es pasiva. No se trata de sentarse a esperar que todo caiga del cielo. Al contrario, la fe activa impulsa la acción. Un campeón con fe trabaja más duro, se disciplina más, persevera más, porque sabe que todo esfuerzo está siendo respaldado por un propósito superior. Sabe que su parte es dar lo mejor, y que lo que está fuera de su control lo entregará a Dios, confiando en que Él abrirá el camino. En la Biblia, Santiago 2:17 nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que el campeón no solo cree, sino que actúa en coherencia con lo que cree. Su fe le da dirección, pero sus acciones son las que lo impulsan. La fe le dice qué hacer, y su disciplina lo lleva a hacerlo con constancia. La fe también transforma la manera en que un campeón ve el fracaso. Donde otros ven un final, él ve un redireccionamiento. Donde otros sienten derrota, él reconoce la mano de Dios guiándolo hacia una ruta mejor. Así, la fe se convierte en una especie de GPS espiritual. Aunque te equivoques de camino, siempre recalcula y te redirige hacia tu propósito. Para el campeón, la fe es también una fuente de paz. Mientras otros viven ansiosos por lo incierto del futuro, él confía en que su vida está en manos más grandes que las suyas, y esa paz le da una ventaja inmensa, porque lo libera del miedo paralizante y le permite concentrarse en lo que realmente importa, avanzar con seguridad hacia la meta. Por eso,
La mentalidad de un campeón no está completa sin la fe. Es el cimiento sobre el cual se levantan la perseverancia, la disciplina, la valentía y la visión. La fe le recuerda cada día que no camina solo, que hay un plan perfecto y que su esfuerzo no es en vano. Un campeón con fe no solo conquista metas terrenales, conquista también la fortaleza interior, la serenidad y la confianza que le permiten enfrentar la vida con una fuerza que va más allá de lo humano. Y esa es, sin duda, la marca de los grandes triunfadores. Si hay algo que todos los campeones comparten, sin importar la época o el ámbito en el que se desenvuelvan, es que enfrentaron adversidades que parecían imposibles de superar. Ningún campeón surge de la comodidad. Todos se forman en el crisol de las pruebas. La adversidad es, en realidad, el entrenamiento secreto que forja el carácter, la disciplina y la resiliencia que distinguen a los grandes triunfadores. El error común de muchas personas es creer que los campeones tienen vidas fáciles, rodeadas de privilegios y facilidades. Pero si miramos con atención las historias de los más grandes, notamos lo contrario. Su grandeza nació precisamente de las dificultades que supieron enfrentar. La adversidad no los destruyó, los moldeó. Fue la presión la que sacó a relucir su verdadero valor. En la vida espiritual, la Biblia nos enseña que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer. Santiago 1 y 2:3 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí encontramos una verdad poderosa. Lo que hoy parece un obstáculo doloroso, en realidad es un gimnasio espiritual que fortalece nuestra resistencia. Un campeón entiende esta perspectiva. Mientras la mayoría se queja de sus problemas, él los abraza como parte de su entrenamiento. Cada adversidad es una lección, cada caída una oportunidad de levantarse con más sabiduría, cada fracaso una preparación para un triunfo mayor, lo que para otros es motivo de rendirse. Para el campeón es combustible para avanzar. Miremos, por ejemplo, la historia de José en el Antiguo Testamento. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Humanamente, su historia parecía destinada al fracaso. Pero cada adversidad fue un paso en el plan de Dios para llevarlo a ser gobernador de Egipto y salvador de su pueblo. José entendió que la adversidad era parte del camino y nunca dejó que el dolor lo alejara de su propósito. De la misma manera, un campeón moderno debe ver la adversidad como un maestro disfrazado. Las derrotas enseñan humildad. Las pérdidas enseñan a valorar lo que se tiene. Las críticas enseñan a fortalecer la identidad. Y las dificultades enseñan a confiar más en Dios que en las propias fuerzas. Sin adversidad, nunca habría crecimiento profundo. El campeón sabe que cada prueba es temporal. Puede doler, puede ser dura, pero no es eterna. Y al mantener la visión en el futuro, logra atravesarla con esperanza. Romanos 8 y 18 lo confirma. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta promesa le recuerda que lo que está sufriendo hoy no se compara con la recompensa que recibirá si persevera. Pero la adversidad no solo prueba la fe, también revela el corazón. Es fácil mantener una actitud positiva cuando todo va bien, pero el verdadero carácter del campeón se muestra en la tormenta. Allí, en medio del dolor, se define si será alguien que se queja o alguien que confía, si será alguien que se rinde o alguien que lucha con más fuerza. La mentalidad de un campeón se fortalece precisamente en esas circunstancias. No maldice la adversidad, sino que la interpreta como un regalo incómodo que lo prepara para cosas mayores. Y esa forma de pensar cambia todo. En lugar de ser víctima de las circunstancias, se convierte en protagonista de su historia. La adversidad también tiene otro efecto poderoso. Conecta al campeón con los demás. Cuando alguien ha atravesado pruebas duras y ha salido adelante, desarrolla empatía, compasión y sabiduría para guiar a otros en situaciones similares. Los mejores líderes no son aquellos que nunca cayeron, sino los que se levantaron una y otra vez, y ahora inspiran con su ejemplo. Finalmente, un campeón sabe que no enfrenta la adversidad solo. Su fortaleza proviene de su fe,
en que Dios camina a su lado en cada batalla. Isaías 40:10 lo reafirma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Esta certeza le da la paz necesaria para atravesar cualquier tormenta con la frente en alto. Por eso, cuando llegue la adversidad, no la rehuyas. Mírala de frente y pregúntate, ¿qué está intentando enseñarme esta situación? ¿Cómo me está preparando para la próxima etapa de mi vida? Con esa mentalidad, lo que parecía un obstáculo, se transforma en un trampolín hacia tu grandeza. La adversidad no es tu enemiga, es tu maestra. Y quienes entienden este principio, se convierten en campeones que no solo triunfan en lo externo, sino que alcanzan una fortaleza interior que nada ni nadie puede destruir. Un verdadero campeón no solo enfrenta la adversidad y sobrevive, sino que da un paso más, convierte su dolor en propósito. Esta es quizá una de las marcas más profundas de los grandes triunfadores. Lo que para muchos termina siendo una herida que nunca sana, para ellos se transforma en una fuente de inspiración, en un motor que impulsa su vida hacia adelante y en una herramienta para bendecir a otros. El dolor, por sí mismo, no tiene sentido. Nadie disfruta sufrir. Sin embargo, la manera en que respondemos a ese dolor determina si nos destruye o nos construye. Una mentalidad de campeón sabe que, en manos de Dios, incluso las experiencias más duras pueden transformarse en instrumentos de crecimiento y servicio. Romanos 8:28 nos recuerda esta verdad. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos muestra que el dolor no se desperdicia cuando se entrega a Dios. Él puede usar las lágrimas, las pérdidas y las frustraciones como herramientas para refinar el carácter y para abrir puertas hacia un propósito más grande. Así como una semilla necesita morir bajo tierra para dar fruto, muchas veces los sueños aparentemente perdidos se convierten en el suelo fértil, donde brota un propósito más elevado. Pensemos en Moisés. Su dolor comenzó desde su infancia. Fue separado de su familia y criado en una cultura ajena. Más tarde, huyó al desierto tras cometer un error que lo obligó a dejarlo todo atrás. A simple vista, su vida parecía marcada por el fracaso. Sin embargo, fue precisamente ese dolor lo que Dios utilizó para formarlo como el líder, que guiaría a todo un pueblo hacia la libertad. El desierto que parecía una condena, se convirtió en su campo de entrenamiento para cumplir su verdadero propósito. De manera similar, muchas personas que hoy inspiran al mundo lo hacen, porque fueron capaces de transformar su dolor en propósito. Un deportista que perdió una final importante, en lugar de hundirse en la frustración, decide entrenar con más intensidad, y luego inspira a otros atletas a nunca rendirse. Una persona que sufrió una enfermedad grave, en lugar de quedarse atrapada en la amargura, convierte esa experiencia en un testimonio que da esperanza a quienes atraviesan situaciones similares. El campeón entiende que el dolor es temporal, pero el propósito es eterno. No se queda lamentando lo que perdió, sino que busca cómo ese dolor puede servir para dar vida a otros. Esa es la diferencia entre una mentalidad derrotada y una mentalidad de campeón. Mientras uno se enfoca en la herida, el otro se enfoca en la cicatriz como un recordatorio de que sobrevivió y ahora tiene algo que ofrecer. La clave está en la transformación interior. El dolor sin propósito amarga, pero el dolor transformado en propósito sana y libera. Cuando entiendes que tus pruebas tienen un sentido más grande que tu propio sufrimiento, dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empiezas a decir, Señor, ¿para qué me permites pasar por esto? ¿Cómo puedo usarlo para tu gloria? Esa pregunta abre un horizonte completamente diferente. Un campeón también sabe que el propósito nacido del dolor tiene un poder único. Conecta profundamente con las personas. La gente no se inspira con historias de perfección, sino con testimonios reales de lucha, de caídas y de levantarse una y otra vez. Tus cicatrices son las credenciales que te hacen auténtico. Y cuando decides compartir tu experiencia desde la fe y la esperanza, esas mismas cicatrices se convierten en lámparas que iluminan el camino de otros.
Jesús mismo nos mostró este principio. El dolor de la cruz, el sufrimiento más grande de la historia, se transformó en el propósito supremo, la salvación de la humanidad. Si Él pudo tomar lo más doloroso y convertirlo en la fuente de vida eterna, también puede ayudarte a convertir tus pruebas en bendición para muchos. Allí radica la verdadera grandeza de un campeón. No solo gana para sí mismo, sino que transforma sus batallas en victorias que impactan a generaciones. La mentalidad de un campeón, entonces, no consiste en negar el dolor ni en esconderlo, sino en enfrentarlo con fe, procesarlo con valentía y luego usarlo como combustible para el propósito. Cada lágrima derramada puede convertirse en el agua que riega la semilla de un futuro extraordinario. Cada pérdida puede abrir espacio para algo mejor. Cada fracaso puede enseñarte lo que necesitas para alcanzar el siguiente nivel. Así que cuando el dolor toque a tu puerta, recuerda que no es el final de tu historia. Si lo entregas a Dios y lo enfrentas con mentalidad de campeón, ese mismo dolor se convertirá en el inicio de un propósito más grande de lo que alguna vez imaginaste. Una mentalidad de campeón no se sostiene únicamente en la disciplina ni en la fuerza de voluntad. Detrás de cada logro extraordinario, existe un pilar invisible que sostiene los pasos: la fe unida a la visión. La fe permite creer en lo que aún no se ve, y la visión muestra la dirección hacia donde caminar. Cuando estos dos elementos se combinan, se crea un motor imparable que guía a los grandes triunfadores incluso en medio de las dudas y críticas. La fe es esa certeza en lo que todavía no ha ocurrido, esa convicción profunda de que lo imposible puede suceder. Hebreos 11:1 nos lo enseña claramente. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición no es poesía espiritual. Es la herramienta más poderosa que un campeón puede tener en su arsenal. Mientras el mundo necesita pruebas tangibles para creer, el campeón camina confiado porque ve más allá de lo inmediato. Pero la fe sola necesita dirección. Allí entra la visión. Tener visión no es soñar sin rumbo, sino proyectar un destino claro basado en los dones, talentos y propósitos que Dios ha depositado en cada persona. Proverbios 29:18 lo expresa de manera contundente. Donde no hay visión, el pueblo perece. En otras palabras, sin una visión clara, las personas se pierden, se dispersan y terminan viviendo sin propósito. El campeón, en cambio, se distingue porque tiene una visión que lo sostiene, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. José, hijo de Jacob, es un ejemplo vivo de esto. Él tuvo sueños donde Dios le mostraba que llegaría a un lugar de autoridad. Sin embargo, antes de llegar a esa posición, pasó por el rechazo de sus hermanos, la esclavitud y la cárcel. A los ojos humanos, todo parecía indicar que sus sueños eran una ilusión. Pero José se mantuvo firme porque su visión era más grande que sus circunstancias. Su fe lo sostuvo, y su visión le dio dirección. Lo mismo sucede con los grandes triunfadores en la vida. Muchos de ellos han sido criticados, ridiculizados o subestimados, pero mientras otros dudaban, ellos seguían caminando con la mirada fija en lo que habían visto dentro de sí mismos. Su secreto no estaba en que la gente los apoyara desde el inicio, sino en que su fe los conectaba con una fuente superior, y su visión les recordaba a dónde iban. Una mentalidad de campeón. Entonces, aprende a filtrar las voces externas. No permite que la incredulidad de otros apague la convicción que lleva dentro. Entiende que las palabras negativas pueden ser como piedras en el camino, pero en lugar de detenerse por ellas, las usa para construir la escalera que lo eleva. Es aquí donde la fe juega un papel clave. Cuando todos dicen es imposible, la fe responde: para Dios no hay nada imposible. Un campeón también sabe que la visión no se trata solo de él. No busca logros para su propio ego, sino para cumplir un propósito más grande que trascienda su propia vida. Cuando Nehemías tuvo la visión de reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó oposición, burlas y amenazas. Sin embargo, no se desvió porque sabía que su misión no era personal, sino divina. Esa conciencia de que la visión viene de Dios da al campeón una fuerza inquebrantable.
La fe y la visión también actúan como anclas en tiempos de tormenta. Cuando todo parece derrumbarse, el campeón se aferra a lo que vio en su interior y lo sostiene con la fe de que llegará el momento en que se manifestará en lo externo. Esa certeza lo mantiene en movimiento cuando otros abandonan. La fe lo protege del desaliento y la visión le recuerda que cada sacrificio vale la pena porque lo acerca a la meta. No es casualidad que los grandes líderes espirituales y personajes bíblicos siempre hayan caminado con fe y visión. Abraham creyó contra toda esperanza cuando Dios le prometió descendencia a pesar de su vejez. David, siendo un simple pastor, tuvo la visión de que podía derrotar a Goliat, porque su fe no estaba en sus armas, sino en el Dios que lo respaldaba. Estos ejemplos muestran que la mentalidad de campeón no se limita a la preparación humana, sino que se sostiene en una confianza sobrenatural. Para vivir con mentalidad de campeón, es necesario cultivar diariamente la fe mediante la oración, la meditación en la palabra y la obediencia. La visión, por su parte, se fortalece al escribir tus metas, al recordar los sueños que Dios ha depositado en ti y al tomar decisiones alineadas con ese propósito. Juntas, fe y visión actúan como la brújula y el combustible que te permiten seguir avanzando incluso en los caminos más oscuros. Al final, lo que distingue a un campeón no es que nunca dude, sino que, en medio de las dudas, decide confiar en lo que Dios le mostró. Lo que lo hace diferente no es que nunca tropiece, sino que nunca pierde de vista hacia dónde va. La fe y la visión lo convierten en un imparable, porque aunque la vida intente desviarlo, siempre encontrará el camino de regreso a su propósito. La diferencia más grande entre quienes alcanzan la meta y quienes se quedan en el camino no está en el talento ni en las oportunidades, sino en la perseverancia. Esta palabra, tan sencilla y tan repetida, encierra el verdadero secreto de una mentalidad de campeón. Perseverar significa mantenerte firme en tu propósito. A pesar de los obstáculos, los retrasos o las derrotas, es la fuerza que conecta la visión con la victoria, porque sin perseverancia incluso el sueño más grande se desvanece. La Biblia está llena de ejemplos de perseverancia como virtud esencial para el éxito espiritual y personal. El apóstol Pablo nos lo recuerda en Gálatas 6 y 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo es la esencia de lo que significa perseverar. Continuar, insistir, permanecer, incluso cuando parece que nada está dando fruto. El campeón entiende que cada paso de esfuerzo es una semilla sembrada en tierra fértil, y que llegará el momento en que esas semillas darán cosecha. La perseverancia también tiene un carácter espiritual. No se trata solo de repetir acciones mecánicamente, sino de mantener una fe activa mientras se camina. Job es uno de los ejemplos más conmovedores en este aspecto. Perdió todo lo que tenía, desde su riqueza hasta su salud, pero no perdió su fe en Dios. Su perseverancia en medio del dolor se convirtió en un testimonio eterno de confianza, y al final, Dios le restituyó el doble de lo que había perdido. El campeón aprende de Job que perseverar no significa evitar el sufrimiento, sino mantenerse fiel y enfocado aún en medio de él. Muchos se rinden porque esperan resultados inmediatos. Quieren que sus sueños florezcan al instante, pero la vida y la fe funcionan bajo el principio de siembra y cosecha. El agricultor no abandona el campo porque el primer día no ve frutos. Sabe que hay un tiempo de espera y confía en el proceso. De igual manera, el campeón persevera porque entiende que los resultados no siempre son instantáneos, pero la constancia inevitablemente genera fruto. La perseverancia también es la prueba de carácter. Cuando todo sale bien, cualquiera puede mantenerse motivado, pero cuando las puertas parecen cerrarse y las fuerzas flaquean, es ahí donde el verdadero campeón se forja. Romanos 5 y 3:4 nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este ciclo muestra cómo las dificultades son entrenamientos que fortalecen el espíritu del campeón. Un ejemplo inspirador lo encontramos en Moisés. Dios le prometió llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero antes tuvo que enfrentar la dureza del desierto durante 40 años.
Moisés perseveró guiando a un pueblo rebelde y cansado, porque tenía la mirada puesta en la promesa. El desierto fue largo, pero la perseverancia lo mantuvo de pie hasta el final de su misión. El campeón también entiende que perseverar no es avanzar rápido, sino no detenerse. Hay momentos en que los pasos son pequeños, casi imperceptibles, pero cada paso cuenta. Cada día de esfuerzo, cada decisión correcta, cada oración levantada, es una muestra de perseverancia que acerca un poco más a la meta. La perseverancia se convierte así en una declaración silenciosa de fe, es decirle al mundo: aunque no vea resultados ahora, sigo creyendo. Aunque las cosas no salgan como quiero, sigo caminando. Aunque las circunstancias me digan que me rinda, sigo avanzando. Ese es el espíritu que distingue a los grandes triunfadores. Pero no podemos olvidar que la perseverancia no se sostiene únicamente en las fuerzas humanas. El campeón verdadero reconoce que necesita la ayuda de Dios para permanecer. Isaías 40:31 lo dice de manera poética y poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos enseña que la perseverancia se renueva al esperar en Dios, porque Él da la energía espiritual para seguir adelante cuando parece que ya no quedan fuerzas. La perseverancia, entonces, no es un esfuerzo solitario, es caminar con la certeza de que Dios acompaña cada paso. Es apoyarse en la gracia divina para resistir, y en la fe para creer que el final será mejor que el principio. El campeón no se rinde porque sabe que cada momento difícil es parte del entrenamiento que lo prepara para la victoria final. Así, la perseverancia se convierte en ese puente invisible que conecta lo que viste en tu visión con lo que experimentarás como victoria. Sin perseverancia, los sueños quedan a mitad de camino. Con perseverancia, aunque tardes, llegarás, porque el que no se rinde, tarde o temprano, cruza la meta. Todo campeón se enfrenta inevitablemente a caídas, derrotas y momentos de dolor. La diferencia entre el que fracasa definitivamente y el que triunfa está en la capacidad de levantarse, aprender y seguir adelante. A esta virtud se le llama resiliencia, la fuerza interior que nos permite recuperarnos de las pruebas y regresar con mayor determinación que antes. La resiliencia no significa no sentir dolor ni negar las heridas. Más bien, es aceptar la realidad de la dificultad, pero decidir no quedarse atrapado en ella. El campeón entiende que cada caída es una lección disfrazada, y que detrás de cada fracaso hay un camino de crecimiento. Como dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este versículo revela la esencia del espíritu resiliente. Caer no es el problema, quedarse en el suelo sí lo es. Cuando observamos la vida de José, hijo de Jacob, encontramos un ejemplo brillante de resiliencia. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y aún así mantuvo su fe y su integridad. Cada caída lo formó, cada injusticia lo entrenó, y cada derrota aparente lo acercaba a la victoria final que Dios tenía preparada: convertirse en gobernador de Egipto y salvador de naciones en tiempos de hambre. José demuestra que el campeón no se define por lo que le hacen, sino por cómo responde a lo que le hacen. La resiliencia se fortalece cuando nuestra identidad no está en las circunstancias, sino en la promesa de Dios. Los campeones saben que su valor no depende del aplauso ni de las derrotas, sino de quién los llamó y quién los sostiene. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, parecía haber caído al punto más bajo. Sin embargo, Jesús lo restauró, y esa experiencia lo transformó en un líder valiente, dispuesto a entregar su vida por el Evangelio. Lo que parecía una derrota total se convirtió en el combustible que encendió su ministerio. La resiliencia también está ligada a la esperanza. El que pierde la esperanza, pierde la capacidad de levantarse. Por eso los campeones cuidan lo que creen y lo que esperan. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad sostiene al resiliente,
porque le da la certeza de que incluso lo malo será usado para su crecimiento y para el cumplimiento del plan divino. Una de las cualidades más impresionantes de la resiliencia es que convierte las cicatrices en testimonios. Lo que antes fue un motivo de vergüenza o dolor, con el tiempo se transforma en un mensaje de esperanza para otros. Pablo lo vivió en carne propia. Después de ser azotado, encarcelado y perseguido, escribía cartas llenas de gozo y fe. Él mismo decía en 2 Corintios 4 y 9, 10, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la voz de un campeón resiliente. Reconocer la dureza de la batalla, pero afirmar con seguridad que aún en medio de ella, la victoria de Dios se mantiene firme. El campeón entiende que la resiliencia no solo lo beneficia a él, sino que inspira a otros. Cuando alguien se levanta después de una gran caída, se convierte en ejemplo de fe viva. Es como una luz en medio de la oscuridad, mostrando a los demás que es posible seguir adelante. La resiliencia del campeón motiva a los que lo rodean a no rendirse en sus propias batallas. Pero, ¿de dónde proviene esa resiliencia? No nace únicamente de la fuerza humana. Proviene de la convicción de que Dios está en control, y de la certeza de que no hay herida que Él no pueda sanar, ni caída de la cual no pueda levantar. Isaías 43, 2 lo expresa con claridad. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa es el fundamento de la resiliencia cristiana. El fuego puede arder, el agua puede golpear, pero Dios sostiene y protege al que confía en Él. La resiliencia es, en última instancia, un acto de fe. Es creer que el final no lo escriben las caídas, sino la gracia de Dios. El campeón no se deja definir por los momentos oscuros, porque sabe que cada noche trae consigo la promesa de un amanecer. Y cada amanecer es una nueva oportunidad para levantarse y avanzar hacia el propósito. Por eso, la mentalidad de campeón no teme al fracaso, lo abraza como parte del camino, porque entiende que cada tropiezo es una lección, cada caída un escalón hacia una versión más fuerte, más sabia y más firme de sí mismo. Esa es la resiliencia que convierte a los soñadores en triunfadores, y a los hombres y mujeres comunes en verdaderos campeones. Un verdadero campeón no se mide únicamente por los trofeos que levanta, las metas alcanzadas o la fama que obtiene. Su grandeza se revela en lo que deja a los demás, un legado de fe, disciplina, valentía y amor. La mentalidad de campeón no busca solo ganar batallas individuales, sino inspirar a generaciones enteras a creer que es posible vivir con propósito, enfrentar los desafíos con esperanza y triunfar con integridad. La Biblia nos enseña que la vida es como una carrera, y cada uno de nosotros está llamado a correrla con perseverancia. En 2 Timoteo 4 y 7, Pablo declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el testimonio de alguien que no solo vivió para sí mismo, sino que dejó un ejemplo eterno para quienes vendrían después. Así debe ser el corazón del campeón, consciente de que su esfuerzo no termina en él, sino que se multiplica en otros. Un legado no siempre son grandes monumentos o nombres escritos en la historia, sino vidas transformadas. El campeón que inspira a su familia, que deja una huella en sus hijos, que enseña con su ejemplo en su comunidad, está construyendo algo más valioso que cualquier medalla. Está sembrando valores que permanecerán incluso cuando Él ya no esté. Jesús mismo lo dijo en Juan 15 y 16. Yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El fruto de un campeón no muere, permanece y sigue dando vida. El legado también implica responsabilidad. No se trata de vivir buscando solo triunfos momentáneos, sino de construir una vida que inspire confianza y esperanza. Por eso, la mentalidad de campeón no se conforma con tener éxito, sino que busca significancia. No solo ganar, sino dejar una marca positiva. No solo subir a la cima, sino extender la mano para que otros también suban. Cada acto de fe, cada decisión valiente,
Cada palabra de aliento que un campeón ofrece es una semilla que germinará en el corazón de alguien más. Esa es la verdadera victoria. Que nuestras vidas impulsen a otros a soñar, luchar y creer. Como dice Mateo 5 y 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los campeones son esa luz que no se oculta, sino que ilumina a quienes caminan en la oscuridad. Ahora, al cerrar este viaje de reflexión sobre la mentalidad de campeón, quiero recordarte algo esencial. Tú también fuiste diseñado para ganar. No importa cuántas veces hayas caído, cuántos errores hayas cometido, o cuántas dudas te persigan. Dentro de ti hay una fuerza que proviene de Dios, capaz de levantarte y llevarte mucho más allá de lo que imaginas. No naciste para ser esclavo del miedo ni de la mediocridad. Naciste para brillar, para avanzar y para dejar una huella. Tener una mentalidad de campeón no significa vivir sin problemas, sino enfrentarlos con fe. No significa que nunca tendrás tropiezos, sino que cada tropiezo será un paso hacia tu victoria. Significa vivir con propósito, actuar con determinación, decidir con valentía y levantarse siempre, confiando en que Dios camina contigo en cada batalla. Quiero animarte a que hoy mismo comiences a aplicar lo aprendido. Haz de la fe tu fundamento, de la disciplina tu camino, de la resiliencia tu escudo y del amor tu bandera. Así, no solo alcanzarás tus metas, sino que inspirarás a muchos más a levantarse y correr su propia carrera con esperanza. Recuerda, el verdadero campeón no es aquel que nunca falla, sino el que nunca se rinde. Y tú, con la ayuda de Dios, tienes todo lo necesario para vivir con una mentalidad de campeón. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido. Espero que cada palabra haya sido de inspiración, de fortaleza y de guía para tu vida. Si este mensaje te ha edificado, te invito a que le des like a este video, a que te suscribas al canal y lo compartas con alguien que necesite escuchar que aún hay esperanza, que aún puede levantarse y que también puede pensar, actuar y decidir como un verdadero campeón. Nos vemos en el próximo audiolibro. Que Dios te bendiga siempre y que corras tu carrera con victoria.